Continuamos narrando la biografía de Alejandro Farnesio, uno de los más insignes generales que han servido a la corona española en toda su historia. En el anterior episodio, relatamos las aventuras del duque de Parma en la batalla de Lepanto, su primera experiencia militar. Mientras acontecía la última gran cruzada, los Países Bajos se sublevaron casi por completo ante la dura línea de gobierno promulgada por el temible duque de Alba. Felipe II confió la delicada situación de Flandes a su hermanastro, don Juan de Austria, que nada más llegar consiguió arrancar un aparente buen acuerdo con los insurrectos, la conocida como Paz de Gante. Aunque muchos estados se pacificaron, don Juan tuvo que asimilar la expulsión de los tercios españoles de Flandes, una situación que revocó nada más conocer las aviesas intenciones de Guillermo de Orange, el líder de los insurrectos. Don Juan necesita un lugarteniente en quien confiar. Esa persona es Alejandro Farnesio, quien llegó a Luxemburgo un 17 de diciembre de 1577, lugar donde se encontró con su tío, don Juan, tras su atrincheramiento en el castillo de Namur. La situación era crítica. Bruselas y Amberes abrieron sus puertas a Guillermo de Orange, quien jugaba a dos bandas. Por un lado, formalmente reconocía la autoridad de Felipe II, pero por otro lado, criticaba abiertamente en privado y en público a don Juan y sus malos consejeros. Pero la ambigua máscara de Guillermo de Orange se cayó tras un golpe de estado en connivencia con el archiduque Matías de Austria, hermano del emperador, propuesto como sucesor de don Juan. El hermano de Felipe II fue declarado como enemigo de la patria. Ante tan tensa situación, el soberano español se planteó la opción de destituir a don Juan de Austria ante su, de momento, pésima gestión como gobernador. El rey prudente era partidario de que regresara como gobernadora o Margarita de Parma, madre de nuestro protagonista, o el cardenal Granvela. Pero Alejandro Farnesio confió ciegamente en su tío, don Juan de Austria. Escribió al mismo Felipe II una misiva donde abogaba por la continuidad de su tío en el cargo de gobernador. Tan solo era menester disponer de más soldados y armas. Y es que la situación económica, social y política era en extremo crítica. Tan solo Namur y Luxemburgo permanecían del lado de la corona española, pero nuestro protagonista persistió en la idea de tomar las armas y dejar la diplomacia de lado. Con la imparable fuerza de los tercios, que ya habían regresado, tío y sobrino conseguirían restituir el orden y la obediencia a la corona española. La guerra total declarada a los estados rebeldes tuvo sus repercusiones internacionales. Isabel I se comprometió con la causa insurrecta, enviando 5.000 infantes y 1.000 jinetes a la zona de conflicto. El Papa Gregorio XIII, por su parte, ofreció un perdón para todos aquellos que se rindiesen inmediatamente a las fuerzas de don Juan, a quien le envió un estandarte con una inscripción que rezaba: Inoc signo vici turcos, inoc aereticos vincam. Con este signo vencí a los turcos, con este signo venceré a los herejes. El gobernador contaba con 2.000 caballeros y 18.000 infantes, 4.000 de los cuales eran españoles, 8.000 alemanes y el resto de diversa procedencia.
Los estados, por su parte, contaban con una cifra muy inferior de fuerzas, en torno a 12.000 infantes y 1.000 jinetes. Alejandro Farnesio pronto tuvo un papel destacado en el avance español contra los rebeldes oranjistas. Abrimos un inciso. Para hacernos una idea del sentido del honor del príncipe de Parma, nada más integrarse al ejército regular, renunció a cualquier retribución económica por ello, más en concreto, una suma de 1.000 ducados mensuales. El primer enfrentamiento entre realistas e insurrectos tuvo lugar un 31 de enero de 1578. Al amanecer, un importante regimiento de soldados de los estados se replegaba, despreocupadamente, hacia la villa de Gembloux, una ocasión de oro que don Juan de Austria no estaba dispuesto a desaprovechar. La retaguardia rebelde fue sorprendida por la infantería del capitán Mondragón y la caballería comandada por Octavio de Gonzaga, choque en el cual nuestro protagonista participó de manera fulgurante y con gran arrojo y pericia, acto heroico que le proporcionó el mote por el cual sería conocido a partir de entonces: el Rayo de la Guerra. Solo sobrevivieron un puñado de oranjistas que, tras atrincherarse en Gembloux, poco tardaron en rendirse tras un feroz asedio. En esta fugaz batalla, marcada por el factor sorpresa, fallecieron 4.500 efectivos rebeldes por tan solo unas pocas bajas españolas. Ante tamaña derrota y con Bruselas solo a 50 kilómetros, Guillermo de Orange y Matías de Austria decidieron abandonar Bruselas e instalarse en Amberes. Antes de lanzarse a la decisiva toma de Bruselas, don Juan de Austria dividió sus fuerzas en 3 ejércitos, con el fin de consolidar posiciones al sur de la capital. Alejandro Farnesio quedó al mando de uno de ellos, logrando la toma de Sigem, cuya guarnición se negó a rendirse ante las 8 piezas de artillería presentadas por el príncipe de Parma. Tras unas desafortunadas escaramuzas, donde fenecieron los capitanes Pedro de Enríquez y Diego de Barajas, los tercios atacaron con inusitada ferocidad a los atrincherados en Sigem, obligándoles a la rendición. Alejandro Farnesio, en su primera acción como comandante, no tuvo piedad de los cautivos. Ordenó la ejecución de los 200 rebeldes, además del colgamiento del gobernador de la plaza. Tras la toma de Sigem, Farnesio y sus tropas se dirigieron a Diest, principal objetivo de la campaña. La crueldad ejercida por el Rayo de la Guerra sirvió para que los insurrectos atrincherados se rindieran antes de poner sitio a la ciudad. Esta vez sí, Farnesio perdonó la vida de la guarnición e incluso logró que muchos de ellos se pasaran a sus filas. Las sucesivas y contundentes victorias españolas envalentonaron a don Juan, que ordenó a su sobrino la toma de Loo, ciudad que también capituló sin presentar combate. En tan solo 7 días, nuestro protagonista había conquistado 3 importantes plazas, dominando de esta manera toda la región del Brabante Oriental. La llegada de 5.000 refuerzos con ilustres capitanes como Diego Hurtado de Mendoza, Pedro de Toledo o Sancho de Leiva permitió a don Juan efectuar una serie de ataques sobre la región de Henao. 4.000 soldados más de España, al mando de don Lope de Figueroa, revitalizaron la ofensiva de don Juan, quien tomó sin apenas combate la importante plaza de Philippeville.
Todo parecía ir viento en popa para las fulgurantes y contundentes campañas de don Juan de Austria, pero dos elementos vinieron a truncar su fortuna. Como siempre, el poderoso caballero Don Dinero. Aun y la promesa de Felipe II del envío puntual y mensual de 200.000 escudos para cubrir las necesidades y el pago de la soldada, lo cierto es que esas cantidades llegaron tarde y a cuentagotas. La segunda desgracia para don Juan fue su precario estado de salud, propio de los hombres que han dedicado su vida entera a las durezas e inclemencias inherentes a la vida castrense. Don Juan, muy enfermo, no pudo ponerse al frente de sus tropas. Delegó en Alejandro Farnesio la importante misión de tomar el ducado de Limburgo. El rayo de la guerra cumplió con creces su objetivo, abriendo las puertas de esta manera a Maastricht, uno de los principales objetivos de la ofensiva. Pero los nobles rebeldes no estaban dispuestos a perder más terreno. Movieron con maestría sus hilos internacionales. Consiguieron para su causa un ejército de 12.000 hombres a cargo del elector palatino Casimiro, amén de la entrada en el conflicto del poderoso duque de Anjou, hermano del rey francés Enrique III, quien fue propuesto como gobernador de los estados en caso de que el archiduque Matías renunciase o falleciese. En un consejo de guerra realista, casi todos los generales de don Juan se mostraron favorables al ataque inmediato contra el grueso de las fuerzas insurrectas, estacionadas cerca de Malinas, al mando del conde de Bussou, antes que se unieran con las tropas extranjeras. Los ejércitos españoles penetraron en Rigmenan, poniendo en huida a la vanguardia allí acuartelada. Una fácil victoria que hizo sospechar al príncipe de Parma. En efecto, era una trampa. Por fortuna, don Juan de Austria hizo caso a las corazonadas de su sobrino. Si la vanguardia de su ejército hubiera avanzado, se habría encontrado con unas potentes fortificaciones, donde les aguardaban miles de infantes, preparados para acribillarles. Don Juan tan solo perdió unos 600 valerosos soldados. Muchos, pero menos si no hubiera atendido el consejo de Farnesio. Tras la batalla de Rigmenan, ambas partes se dieron una oportunidad para la concordia. El emperador Rodolfo ejercería como árbitro. Llegado el mes de septiembre de 1578, y con las cancillerías trabajando por un acuerdo de paz, don Juan de Austria aprovechó para visitar a algunos de sus soldados afectados por el tifus. La frágil salud del vencedor de Lepanto no soportó la virulencia de la terrible enfermedad. Pasó sus últimas 2 semanas de vida entre fuertes fiebres en un recóndito palomar, adornado, eso sí, con lujosos tapices. Un 28 de septiembre de 1578, agonizante, don Juan de Austria reunió a su Estado Mayor y dictaminó sus últimas voluntades. En espera de la ratificación de Felipe II, todos sus hombres deberían obedecer a Alejandro Farnesio como gobernador de los Países Bajos y comandante supremo del ejército. 3 días más tarde, un 1 de octubre de 1578, a las 2 de la tarde, don Juan de Austria expiró. Tan solo tenía 33 años. Alejandro Farnesio permaneció varias horas arrodillado ante el lecho de su tío, héroe y mejor amigo. Debía continuar con su legado.
aunque su nombramiento era provisional, defendería con uñas y dientes los intereses de la corona española en Flandes. Nace la leyenda de Alejandro Farnesio, el Rayo de la Guerra.